y es compartirnos el desarrollo del propósito eterno de Dios desde la creación hasta el fin de todas las cosas, donde todo es reunido en Cristo. Entonces, claro, cuando uno está leyendo los relatos de libros como el Génesis, por ejemplo, como hemos leído en la vida de Abraham, donde hay cosas que tú dices, ¿y por qué este hombre mintió? ¿Y por qué Jacob hace trampas? Bueno, tenemos que entender que todavía en ese momento, todavía no estaba constituido el pueblo de Israel como tal, todavía Dios no había entregado leyes. Dios en aquel momento hizo un pacto con Abraham. Y Dios le manda a salir de su tierra, de su parentela, y Abraham obedece. Dios le promete un hijo, Dios le promete una tierra a su descendencia, y Abraham le cree a Dios. Y dice que por haber creído a Dios, eso le fue contado por justicia. Aún en medio de sus equivocaciones, él fue obediente y él le creyó a Dios que lo imposible podía ser hecho posible. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, un pacto para él y su descendencia. Y ahí entra la circuncisión. Y en el mismo día que Dios le manda a circuncidarse él y a todos los varones de su casa, ese mismo día Abraham fue obediente. Entonces tenemos que ir entendiendo cómo es que Dios va desarrollando, porque es a través de él y su descendencia que se constituiría la nación de Israel. Y a continuación veremos cómo se desarrolla la historia de este pueblo, porque Dios está desarrollando a través de este pueblo una nación donde Él cumpliría su promesa acerca de la redención del hombre y de la mujer. Después del pecado sabemos que Dios promete un plan de redención. Y todos estos libros del Antiguo Testamento es el desarrollo de cómo Dios va preparando el ámbito perfecto para que su Hijo viniera a esta tierra. Entonces ahí vemos, después de Moisés vendrá Josué, después vendrá el libro de Jueces, después vendrá la historia de los reyes de Israel, y en medio de todo eso, cómo los profetas venían y daban palabra, porque tristemente tenemos que decir que la nación de Israel no terminó de entender de qué se trataba el plan de Dios. De ahí llegamos a cuando Jesús nace y se desarrollan los evangelios, que es el nacimiento y el ministerio, la muerte de Jesús, su muerte, su resurrección, y después ya de ahí Jesús asciende y entonces es el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, y después tenemos las cartas apostólicas, que son esos apóstoles que el Señor levantó para instruir, para direccionar la iglesia en esos primeros años. Entonces vemos que es todo un desarrollo. Por lo tanto, no podemos leer igual las cartas apostólicas que leemos el Antiguo Testamento, que leemos el libro de Génesis. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Es solamente, no me puedo entretener demasiado aquí, pero es solamente para ayudar un poquito en la lectura, ¿vale? Tenemos que entender en qué pacto están viviendo esas personas y por qué se desarrollan las cosas de esa manera. Claro, la Biblia nunca justifica ni está dando por bueno esos comportamientos, simplemente los está describiendo porque fueron parte de la historia de esas personas. Importantes en el desarrollo del plan de Dios, no perfectas, pero importantes en el desarrollo del plan de Dios. Piensen que eso fue antes de la cruz. Todavía esas personas no habían nacido de nuevo. Ahora, piensen nosotros hoy, vivimos después de la cruz, hemos recibido a Cristo, somos personas con una nueva naturaleza y a veces nos equivocamos, ¿sí o no? A veces nos equivocamos. Aún así, Dios sigue desarrollando su propósito a través de personas como tú y como yo, que somos parte de la iglesia. Pero bueno, espero que esto le ayude a acercarse a los diferentes libros que estamos leyendo y que vamos a leer durante todo el año, y siempre tratar de entender cuál es el pacto en el que esas personas vivían, qué es lo que Dios
estaba proponiendo, ¿no? Y cómo el plan de Dios se va desarrollando. Es maravilloso, pero miren, tenemos que valorar las Escrituras, amar las Escrituras, honrar las Escrituras, porque ahí es donde Dios también nos muestra su carácter, nos muestra su plan. Es maravilloso porque Jesús mismo tiene una conversación después de resucitar con unos discípulos que van camino de Maús. Eso usted lo puede leer en el libro de Lucas, pero es maravilloso porque Jesús dice que va a esas escrituras conocidas como Antiguo Testamento y enseña a esos discípulos cómo todo fue profetizado y todo había sido cumplido en esa muerte y en esa resurrección y en ese ministerio de Jesús. Entonces le muestra cómo Jesús siempre estuvo ahí presente. Todo siempre se trató de verlo a Él. Después el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ese versículo sí lo vamos a poner en pantalla, 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Es el apóstol Pablo en una carta personal a su colaborador Timoteo, y él también le habla acerca de el papel de las Escrituras. Y usted lo puede leer ahí. Le dice que la Escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que estamos leyendo, aunque fue escrito por hombres de carne y hueso, fue inspirado por Dios y por eso es útil y tiene el propósito de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Mire, yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto nos tiene que quedar claro. Necesitamos entender cuál es el papel y valorar estas lecturas, ¿verdad? Porque a través de esas lecturas estamos siendo instruidos, enseñados, alumbrados en nuestro entendimiento. Y también tenemos que saber trazar bien esta palabra. Como decía un capítulo antes en esta misma carta, no lo vamos a leer, pero para que usted lo apunte, 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, tienes que poder trazar bien la palabra, trazar bien la palabra. Yo tengo que entender cuando estoy leyendo qué momento del desarrollo del propósito de Dios yo estoy leyendo y por qué las cosas se dan de esa manera. Bueno, lo dejamos aquí porque usted sabe que en el discipulado masivo hay una asignatura que trata acerca de entender la Biblia, este hermoso regalo que podemos tener en nuestras manos. Y además aprenda a valorarlo, porque nosotros vivimos en un país donde de manera libre podemos tener Biblias en nuestras manos. Podemos leerlas sin ser perseguidos o ser hechos prisioneros, encarcelados por tener una Biblia. ¿Saben que hay países donde está prohibido tener una Biblia? Está prohibido leer la Biblia. Y a veces solamente llegan pequeñas hojas que ellos atesoran, que ellos memorizan. Así que también tenemos que aprender a valorar esto que nosotros sí lo podemos disfrutar. Bueno, pasamos ahora sí a hacer un pequeño repaso de la enseñanza de las semanas anteriores. Yo quiero decir que lo que he hecho hasta ahora no cuenta como mensaje, ¿vale? No me cuenta. Esto no es parte del mensaje, así que el tiempo no tiene que ver con el tiempo del mensaje, ¿vale? Entonces, ahora sí hacemos un pequeño repaso de lo que venimos hablando y tiene que ver, diga la que está cerca suyo, la importancia del cuidado del corazón. La importancia del cuidado del corazón. Recuerden que cuando comenzamos el año la pastora Raquel nos dio una serie de consideraciones y todas están en un conjunto de cosas que se afectan la una a la otra, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, la renovación de la mente, los espacios corporativos, el poder darle lugar a la palabra en nuestras vidas y el cuidado del corazón.
todo está conectado con todo, pero estamos desarrollando de manera específica el cuidado del corazón. ¿Por qué? A ver, respóndame usted. ¿Por qué sobre toda cosa guardada guardamos nuestro corazón? A ver, dígamelo. A ver, que yo quiero ver cómo usted mueve sus labios. Porque de él mana la vida. ¿Sí? ¿Por qué sobre toda cosa debemos guardar nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Y una de las cosas que veíamos estas últimas semanas es cómo lo guardamos. Pues una de las formas que las palabras nos enseña y que en ese mismo capítulo de Proverbios 4 está especificado, cuando cuidamos lo que vemos, cuando cuidamos lo que oímos, cuando cuidamos lo que hablamos, porque son puertas a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y recuerden que Dios nos ha dado un nuevo corazón, pero debe ser guardado para que no sea contaminado, ¿verdad? Para que no sea endurecido, sino que permanezca tierno. ¿Para qué? Para poder vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Como veíamos la semana pasada, un corazón rendido a Dios es un corazón que camina en obediencia a la voluntad de Dios, y a eso apuntamos como casa. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón por encima de las otras cosas. Y me encanta porque habíamos estado leyendo acerca de Abraham, y entonces el apóstol, mi esposo, compartió acerca de la experiencia de Abraham, cuando Dios le habla acerca de darle un hijo, darle una tierra, ¿verdad? Y Dios le ayuda. ¿Cómo le ayuda a Abraham a fortalecerse en fe? Le dice, mira, que tus ojos, cuando sea de noche, alza tus ojos y mira las estrellas, así será tu descendencia. Durante el día, cuando estés por los caminos, mira la arena del suelo. Intenta contarlas, ¿verdad que no puedes? Así será tu descendencia. Y Dios le dice varias veces, vuelve a él recordándole la promesa que le había hecho. Y por último, la última estrategia de Dios es que su habla se alineara a lo que Dios había hablado acerca de ellos, y les cambia el nombre. ¿Para qué? Para que Abraham y Sara hablaran en acuerdo al propósito de Dios para sus vidas, de acuerdo a esa promesa. Y entonces Dios empieza a hacer que Abraham se llame a sí mismo padre de multitudes, y que cuando Sara lo llamara padre de multitudes. Igualmente Abraham con Sara. Pero bueno, esto ya lo vimos. Solamente es para recordar que venimos haciendo este refuerzo. Para cuidar nuestro corazón tenemos que guardar nuestros ojos. ¿Saben que el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, en el versículo 2:6, les dice que tenemos que guardar lo que nuestros ojos miran, porque aquello que miran se vuelve el deseo de los ojos? Usted sabe que esto es una realidad. Aquello que más miras se transforma internamente en ti en un deseo. Y el autor de Hebreos dice que mantengamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O sea, qué importantes son nuestros ojos. O sea, estos ojos que fueron puestos por Dios en nosotros, tienen una intención. Y es porque a través de nuestros ojos entran cosas a nuestro interior. Nuestros oídos, Jesús en Marcos 4 dijo que aquello que oímos se nos añade. Cuanto más escuchamos acerca de algo, más entendimiento viene. Esto está en Marcos 4, 24 y 25. Y el Padre en varias ocasiones hizo referencia a Jesús, que a Él tenemos que oír, a Él tenemos que oír. Y nuestro hablar, Jesús también enseñó que de toda palabra ociosa daremos cuenta. No podemos ser personas ligeras a la hora de hablar. Daremos cuenta de todo aquello que hable nuestra boca. Y ¿saben qué? En Juan 12:50 hay algo que a mí me impacta cuando lo leo. Dice, Jesús solo habló aquello que oyó decir a su Padre. Es decir, cada vez que yo vaya a los evangelios y lea todo aquello que Jesús habló, ¿sabes qué tengo que entender? Que todo lo que él estaba hablando es lo que oyó decir al Padre. Y de Jesús aprendemos qué mirar, qué no mirar, qué oír, qué no oír, qué hablar y qué no hablar.
Hay muchos artículos que usted puede mirar en internet donde nos hablan acerca de estudios científicos, donde está demostrado que los seres humanos somos seres que somos influenciados por aquello que vemos y por aquello que oímos. Y está bien, es que Dios nos diseñó de esa manera. El problema es cuando ignoramos cómo fuimos diseñados, cómo fuimos creados. Está bien, Dios pensó que iba a ser bueno, que fuéramos influenciados, que hubiera información que entrara en nosotros por aquello que vemos y por aquello que oímos. Por eso la instrucción de Dios al pueblo de Israel es que tenía que poner sus ojos en la palabra, tenía que oír la palabra y hablar a la mañana, a la tarde, a la noche, en casa, al salir, al entrar, la palabra para ellos y para sus hijos. Así que necesitamos, fíjense, todo lo que nosotros hemos adquirido de la vida como conceptos, entendimiento, todo tiene que ver porque entró de esa manera. Entonces necesitamos conocer cómo funcionamos los seres humanos para entonces aprender a tener el cuidado necesario en este caminar que el Señor nos está proponiendo, de cuidar nuestro corazón. Mire, una cosa le voy a decir, nosotros vivimos rodeados de estímulos, totalmente, todo el tiempo. Hay estímulos visuales, hay estímulos auditivos, todo el tiempo, porque interactuamos por personas, porque hay imágenes, porque hay carteles, porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, porque están diseñados para eso. Entonces hay continuamente estímulos a nuestro alrededor. ¿Y saben qué? La realidad es que yo quizás en algunos momentos no soy responsable del estímulo externo que yo reciba. Pero ¿sabe qué? Sí soy responsable de dejarlo entrar y quedarse dentro de mí. Es como decía ese famoso predicador, que yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que vengan y hagan su nido. Entonces, habrá estímulos que no son buenos, que llegaron sin que yo los buscara. No soy responsable de eso, pero sí soy responsable de dejarlos entrar en mi mente y en mi corazón y quedarse allí. Así que elijo mirar, elijo oír y elijo hablar aquello que me acerca a Dios. Dile al que está cerca tuyo, elijo hablar, mirar y oír aquello que me acerque a Dios. Y segundo, limito mirar, limito el mirar, el oír y el hablar aquello que me aleje de Dios. ¿Se entendió la idea? Recuerden que nuestros sentidos no son nuestros enemigos. Son más bien el desarrollo de las disciplinas de nuestros sentidos lo que tenemos que entender. ¿Sí? Los creyentes somos personas que disciplinamos nuestros sentidos para que colaboren con nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. ¿Se entiende la idea? Entonces, vuelvo a repetir, elijo, escojo, decido mirar, oír y hablar aquello que me acerca a Dios. Y voy a limitar en mi vida mirar, oír y hablar aquello que me aleja de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? Todo esto es repaso. Simplemente estoy reforzando las ideas para que puedan ser establecidas en nosotros, entendidas y practicadas. Porque al final no se trata de ser oidores, sino oidores y hacedores. Y yo creo que esta casa es una casa de oidores y hacedores de la palabra. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Oidores, sí, y hacedores de la palabra. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que el tiempo, que bueno, creo que hay un buen tiempo, vamos a ver, con lo que hoy quiero desarrollar, que también está conectado con lo que me tocó enseñar en unas semanas atrás, donde habíamos comenzado leyendo en Efesios 3, 16 al 20, ¿sí? No sé si ese está preparado, ¿sí? ¿Recuerdan? Porque esto no es un texto nuevo, este es un texto que trabajamos, ¿verdad? Hace ya un par de semanas, donde el apóstol Pablo está, después de haber explicado, recordado a los creyentes de Efesios
cuán grande es la gracia, la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios por nosotros cuando Él nos escogió y nos amó antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y nos acercó a sí mismo a través del sacrificio de Jesús, y ahora en Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, y que no hemos hecho nada para merecer esto. Somos somos salvos por gracia, por medio de la fe, y viene explicando todas estas maravillosas verdades que solo leerlo es que nuestro corazón rebose de gratitud por entender y ver cada vez más cuán grande es el amor de Dios. Pero aún así, el apóstol Pablo como que llega a un punto donde él mismo, escribiendo esta carta, él mismo desborda y tiene que hacer un parón y dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, y hace una oración donde dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, pero también dice para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Dile al que está al lado, se trata de que Cristo habite en nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón, porque de ahí van a la vida, porque Cristo es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo necesito cuidar, preservar, para que crezca esa vida que fue depositada por gracia en nuestros corazones, que es Cristo mismo. Y entonces dice que para estar arraigados y cimentados en su amor y experimentar su plenitud, ¿cómo? Conforme entendemos. Y esta es la oración, esta es como el centro de la oración del apóstol Pablo en este texto. Dice que podamos comprender, y habla de las dimensiones, ¿verdad? La longitud, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, que dice que es difícil de entender, pero aún así oremos para ir entendiéndolo, comprendiéndolo cada vez más. Wow, este texto a mí realmente me lleva a orarlo juntamente con el apóstol, tanto por mi vida como por la vida de todos los que me rodean, por la vida de cada creyente como iglesia. Cuán importante es que podamos crecer en el entendimiento, no en el sentimiento, que el sentimiento a veces estará y a veces no. Es crecer en el entendimiento. Crecer en el entendimiento es que de repente algo que no veíamos lo empezamos a ver, como que se corre un velo, algo que sí está en nosotros, ¿verdad? Pero que no terminábamos de ver y entender, y de repente lo vemos más claramente, y después más claramente, y después más claramente, y cada vez nos maravillamos más de esa gracia inagotable, de ese amor perfecto del Señor para con nuestras vidas. Y yo quiero recuperar este texto, y yo siento, de corazón lo digo, yo siento que hay una salud que está llegando a nuestros corazones, que está muy relacionada, ¿verdad?, con todo lo que venimos hablando. Y este aspecto de comprender, entender, que se nos revele lo maravilloso del amor de Dios, creo que está aportando parte de esta salud que se está produciendo en nuestros corazones. Mire, es muy interesante saber que los seres humanos nacemos con la necesidad de ser amados. Y de la manera en que somos amados es de la manera en que amaremos a otros. No sé si ya se dio cuenta, pero es una realidad. Y Dios lo sabe, porque Dios es un Dios que es amor, y Él que nos creó a su imagen y semejanza, también puso ese diseño en nosotros. Los seres humanos nacemos con la necesidad de ser amados. Y de la manera en la que somos amados, es en la manera en la que amaremos a otros. Es decir, solo podemos amar con el mismo tipo de amor que hayamos conocido. Entonces, si usted ve, desde que nacemos, los bebés
se van desarrollando, o cuando éramos bebés, nos hemos ido desarrollando, y en el mismo momento que estamos creciendo como bebés, niños, ¿saben qué está pasando? En las interacciones que hacemos con las personas que están a nuestro alrededor, si es papá, si es mamá, abuelos, tíos, hermanos, todas esas personas que están a nuestro alrededor, desde que somos bebés, niños, etcétera, vamos vinculándonos con ellos, vamos, como se dice en psicología, se va desarrollando un tipo de apego. Cuando hablamos de apego, hablamos de ese vínculo de confianza que se va desarrollando con las personas que están a nuestro alrededor conforme vamos creciendo. Entonces, según cómo percibimos la disponibilidad, la cercanía, la confianza cuando les necesitamos, etcétera, es como se va decantando, desarrollando el tipo de vínculo que vamos a llegar a tener en el futuro, cuando nos convertimos en adultos. Y se habla de un apego seguro cuando es un apego que se desarrolló saludablemente, es decir, hemos aprendido a confiar en las personas. Pero hay un tipo de apego que es un apego inseguro, que es que si no hemos tenido buenas experiencias, aún siendo niños, no es que tú lo razonas, es que tú lo vas formando internamente, ¿verdad? Entonces, uno va desarrollando un tipo de apego llamado inseguro. Es decir, vamos creciendo con inseguridades con respecto a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nos volvemos personas más cerradas, más herméticas. Entonces, lo curioso es que dicen los estudios que el 72% de los adultos mantienen el tipo de apego que hayan desarrollado en su niñez y solo el 28% es capaz de cambiarlo si era un tipo de apego inseguro. Aseguro, si hubieron experiencias ya de grandes, ya de adultos, que le hacen cambiar, o sea, si encuentras en el camino personas que sí te dan seguridad, que sí te dan confianza, que sí están disponibles para ti, entonces se puede cambiar ese tipo de apego que uno desarrolló en la infancia. No sé si se entiende, ¿no? Dicen los estudios que en los países con una cultura más tradicional, la mayoría desarrolla apego seguro, y en las culturas más modernas, donde se fomenta mucho la independencia, los hogares son más disfuncionales, las familias a veces no respetan el diseño de Dios, pues hace que las personas desarrollen un tipo de apego inseguro. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Y a mí me hacía pensar, y yo recordaba que Jesús habló de la figura de los padres, y en un momento dado Jesús dijo que los padres, siendo imperfectos, aún así quieren dar buenas cosas a sus hijos, ¿no? Pero es muy interesante porque Jesús ahí estaba diciendo, yo sé que los padres siempre quieren dar, hablando de la figura más cercana que suele estar dentro de un bebé o un niño, papá o mamá, o papá y mamá. Entonces, es muy interesante porque ahí es donde empieza a marcarse qué tipo de apego una persona desarrolla con la figura más cercana, que suelen ser papá y mamá. Entonces, Jesús dijo, aún los papás queriendo dar lo mejor a sus hijos, son imperfectos. Entonces, eso me hacía pensar porque yo decía, aún en la buena intención, yo tengo que reconocer que la buena intención no es suficiente. Eso quiere decir, a ver si usted me puede seguir, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Espero poder ser clara en esta mañana. Aún con la buena intención de las personas que nos amen y que nos acompañan en nuestro crecimiento, ¿saben qué? Somos imperfectos. Entonces, aun con buena intención, seguramente en su acompañamiento, en algún momento algo va a pasar, ¿verdad? Que no será suficiente para abarcar todas las necesidades que tenemos como seres humanos. Y eso tenemos que reconocerlo. Los seres humanos tenemos límites y no abarcamos a cubrir todas las necesidades de manera integral,
¿verdad? En un hijo, en un ser humano que tengamos cerca. Entonces, aún que nuestras figuras cercanas nos hayan amado lo máximo que estaban sus posibilidades, como han sabido o como han podido. Para unos a lo mejor ha sido una mejor experiencia y para otros a lo mejor no ha sido tan buena. Ahora, aún así, el amor con el que nos amaron no alcanza, porque es humano. Con todo el amor que nos hayan podido dar, aún así ese amor no alcanza porque es humano. Y el amor humano es condicional. El amor humano es egoísta en ciertos momentos. A veces hay una preferencia por el beneficio de uno. Aunque amen al otro, pondrán su propia vida primero. Tiene un límite, entonces, aunque nos hayan amado, no ha abarcado todas las áreas y las necesidades que tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque es un amor incompleto, incondicional. Entonces, hoy como jóvenes y como adultos que nos relacionamos unos con otros, tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que han habido situaciones o momentos en la vida de nosotros que de repente nos han dejado marcados por alguna deficiencia que hayamos podido experimentar en esos acompañamientos, ¿no? Y a mí me maravilla, porque entonces cuando voy a la Escritura, veo las cartas apostólicas, que uno de los temas principales en que hablan ellos es cuánto Dios nos ama, de qué manera Dios nos ama, cómo nos amó, cómo nos ama y cómo nos amará. Porque de hecho nada nos puede separar de su amor. Y dice que su amor es perfecto, y dice que su amor es condicional, y dice que Él nos amaba cuando no habíamos hecho nada bueno, cuando éramos pecadores, cuando ni siquiera estábamos interesados en Él, Él ya nos amaba. Entonces de repente vemos que Dios, como conoce nuestro diseño, Él quiere que entendamos este tema tan importante acerca del amor, porque eso cambiará todo en nosotros, nos cambiará para siempre. Y lo que dice Romanos 5:5 es que cuando nacemos de nuevo, lo que hace Dios a través de su Espíritu es derramar su amor, ¿dónde? En nuestros corazones. Dice que con la ternura con la que el Señor nos viene a tratar, es que Él derramó su amor en nuestros corazones. Si no entendió mucho de lo que dije hasta ahora, bueno, algo seguro captó. Pero lo que quiero que usted entienda es que todos venimos al Señor con huecos, con vacíos. Por mucho que hayamos tenido buenas experiencias en la familia o no tan buenas, todos venimos con carencias. Y eso Dios lo sabe porque solo en Él es que hay plenitud. Por eso es tan importante que entendamos el cuidado del corazón, porque entonces venimos a Él para experimentar la plenitud. ¿Cómo? ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? Cuando comencemos a experimentar, a comprender, a entender las dimensiones de su amor por cada uno de nosotros. Y es como venir a Dios y lo primero que Dios hace, ¿sabe qué es? Tomar de su amor y derramarlo en nuestro corazón. Entonces yo pensaba, es como encontrar a un moribundo en medio del desierto, ¿no? Y de repente encontrarlo, ¿y qué es lo primero que haríamos? Sería poder darle todo el agua que necesita. No solamente darle todo el agua que necesita a ese moribundo en medio del desierto, sino que después colocaríamos una fuente de agua dentro de esa persona para que nunca más le falte agua. Pero no solo para él, sino para que también él pueda tomar de esa agua que está ahora dentro suyo y pueda dar de beber a otros. ¿Entiende la imagen? Eso es lo que Dios ha hecho cuando derramó su amor dentro de nosotros. Primero para que nosotros seamos llenos de ese amor y ese amor va a venir a sanar todo en nuestro interior. Ese amor es el que nos limpia, nos perdona, nos regenera, nos justifica, nos hace hijos, nos da herencia, nos da de su espíritu. Ese amor llega para
llenarlo todo por completo en sus diferentes expresiones de amor y traerá salud a nuestros corazones allá donde hayamos sido dañados. ¿Saben qué? Su amor sana a los quebrantados de corazón. En todos nosotros en algún momento hubo un quebranto, sea mayor o menor, en una mayor dimensión o en una menor dimensión. Pero ese amor viene primero para desbordar dentro de nosotros, traer sanidad, traer salud primero a nuestros corazones. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien en el mundo que no tenga, aunque sea un lunar? Un lunar, sí, un lunar. ¿Habrá alguien en el mundo que no tenga, aunque sea un lunar? Bueno, es así. Realmente todos venimos al Señor, porque todos en algún momento, aún habiendo rodeado de personas que nos amaran y tuvieran buena intención, creo que a todos en algún momento nos marcó una palabra que se dijo fuera de lugar. Quizás algunos experimentaron un trato vejatorio por parte de alguien, quizás te dejaron a un lado, quizás fuiste abandonado, quizás fuiste ignorado por aquellos que admirábamos. En un momento nos hicieron pasar vergüenza, fuimos avergonzados. Tantas situaciones que cada uno de nosotros pudimos hacer, algunos pudieron ser abusados de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano tiene una capacidad de adaptarse y continuar, ¿sí? Aún el cerebro tiene unas capacidades donde esconde, mete debajo de la alfombra, ¿no? Trata de continuar la vida, aún habiendo experimentado situaciones como esta. Y después se traduce en qué? En que somos personas que tenemos complejos, de repente estamos llenos de temores, inseguridades, preferimos el aislamiento, somos personas que abandonamos los proyectos, tenemos celos, vivimos en la autojustificación continua, o vivimos en competencia, o tenemos falta de compromiso, miedo al compromiso, o vivimos con sospechas, o la necesidad continua de validación o de valoración por parte de otros. Es como que esto se transforma a veces en personas súper dependientes o personas con una gran independencia. Todo eso son resultados, estas experiencias que hayamos tenido. Y tanto una como otra no son saludables, no son buenas. Entonces necesitamos un vínculo saludable con el otro de interdependencia. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Vuelvo a repetir, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones para darnos valor. Di en voz alta, Dios vino para darme valor, para darme dignidad, para darme perdón, para hacerme nueva. Nos hace sentar en lugares de honra y Él ha cambiado nuestra tristeza en danza, en alegría. Esas son cosas que hace el amor de Dios. Primero es derramado en nuestros corazones, primero para nosotros, para esa obra preciosa de sanidad, de salud en nuestros corazones. Yo podría contar situaciones de haber vivido llena de temores, complejos, inseguridades, en una continua comparación. Yo les aseguro que solo la experiencia de conocer el amor de Dios hacia mí es que me ha ido llevando a salir de esa situación para poder experimentar esa seguridad de saberme amada, de saberme amada por el Señor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Con amor eterno el Señor te ha amado. Miren, yo no sé si esta enseñanza a ti te va a servir, pero yo sé que hay personas que estamos escuchando esta enseñanza, que la necesitamos escuchar, porque con respecto a guardar el corazón, Dios quiere hacer algo hoy que va a traer salud a nuestros corazones.
Y es entender que con amor eterno hemos sido amados. Dice Primera de Juan 4, que en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Si tú te estás preguntando si realmente Dios te ama, solo tienes que leer este texto. El amor no consiste en que tú ames a Dios. El amor verdadero consiste en que Él te amó. Él ya te amó y lo demostró enviando a su Hijo. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Por su gran amor con que nos amó. Entonces, la primera parte del mensaje era recordar, reforzar que somos grandemente amados por el Señor, que su amor ya fue derramado en nuestros corazones y que primero ese amor viene a trabajar hacia adentro, hacia nosotros, para que a través de ese amor nos sepamos, nos sintamos aceptados en el Señor, amados por Él. Ahora somos hijos e hijas grandemente amados, que le causamos complacencia, que Él nos ha honrado y nos sienta en esos lugares de honor juntamente con Cristo. O sea, no hay nada que tengamos que hacer para que Él nos ame más. Ni no hay nada tan terrible que nosotros podamos hacer para que Él nos ame menos. Él ya nos amó. Él no tiene que hacer más cosas para demostrar cuánto nos ama, porque Él ya lo demostró enviando a su Hijo. Entonces oro en esta mañana para que haya velos que caigan de nuestros ojos, haya una claridad, un entendimiento, una luz que pueda venir hoy, para que puedas entender ese amor, porque solo ese amor de Dios es el que trabajará para sanar nuestros corazones quebrantados. En la medida que quede todavía quebranto, el amor de Dios es el que va a producir la sanidad en todas aquellas situaciones que hayan producido en ti, quizás ese dolor, ese daño, esa baja estima, si te hicieron pensar, creer que no eres suficiente, que no vas a la medida, que no sirves, que no vales. Entonces el amor de Dios es el único capaz de venir a sanar todo eso. Y entonces dejaremos de tener esos comportamientos, de verdad, de parecer que tenemos que vivir en la competencia, que tenemos que vivir en la necesidad continua de ser validado por el otro, ¿verdad? En parecer que tenemos que mendigar el amor en otros, porque ya sabemos que somos grandemente amados por un amor que es incondicional, que es perfecto y que es eterno. Oro que en esta mañana en tu corazón se produzca toda esta transformación. Y otra parte que quiero tratar hoy, que tiene también que ver con el amor de Dios, es que aunque el Señor nos ha dado un nuevo corazón y lo ha llenado con su amor, y ese amor ya trae sanidad y salud internamente primero nosotros, como seguimos vivos y seguimos en esta vida natural y seguimos relacionándonos con personas, ¿saben qué puede pasar? Que en un momento dado pueden venir más oportunidades que querrán venir a traer ofensa a nuestros corazones. Ya no estamos hablando de lo que pasó. Yo oro en esta mañana que aquello que pasó, el Señor trae sanidad. Y tú hoy puedes experimentar ese nuevo corazón que el Señor ya te ha dado. Pero estamos hablando de qué puede ocurrir de aquí en adelante. De aquí en adelante podemos experimentar en algún momento situaciones donde vuelva a haber una palabra incorrecta, vuelva a haber un desprecio, vuelva a haber alguna situación de alguna otra persona y entonces sintamos que eso quiere venir a dañar nuevamente nuestro corazón. La verdad es que sí, que podemos volver a enfrentar situaciones como esas. Entonces yo necesito seguir guardando mi corazón para que ahora nada lo dañe, porque ahí está la vida de Dios. Y si es dañado,
dejará de fluir la vida que Dios ahí ha colocado. Porque ¿saben qué? Convivimos con personas con las que seguimos creciendo, seguimos madurando, incluso algunas ni siquiera son nacidos de nuevo, pero aún con los cercanos, que pueden ser nuestros cónyuges, nuestros hijos, hermanos y hermanas, de familia natural, de familia espiritual, estamos todavía en proceso de crecer. Y esto quiere decir que seguimos expuestos a situaciones donde vendrá la ofensa a nuestro corazón. Entonces me gustaría aprovechar que los que han seguido la lectura de la Biblia en un año, yo creo que estos días habrán disfrutado tanto como yo leyendo la vida de José. A ver, ¿cuántos que siguen la lectura han disfrutado un montón leyendo la vida de José? Es que es una pasada la vida de José. Es que, vamos, cuando acababa el día, yo ya quería ir al día siguiente para ver qué más había pasado, ¿verdad? Aunque uno ya lo sabe, es hermoso poder leerla. ¿Y saben qué? Voy a aprovechar la historia de José para tocar este último punto. Los que ya leyeron saben que la vida de José tuvo unas situaciones bastante complicadas y podemos aprender cosas de cómo se manejaron las cosas en aquel momento, cómo José las manejó. Él aprendió a leer correctamente las circunstancias. Miren, José quedó huérfano de madre. Empezó a recibir en su niñez burlas por parte de sus hermanos mayores. Los que se suponen que tenían que ser su ejemplo, su referencia, es aquellos que se burlaban de él. En un momento dado estaban con tanta rabia, tanta envidia de sus hermanos mayores por un niño pequeño que hablaba de sueños, que decidieron alejarlo de su casa, de su familia, de su padre. ¿Y saben qué? Primero pensaron en matarlo y después incluso se sintieron bien porque pensaron que eran buenos por no matarlo, pero decidieron venderlo como esclavo. Así que él es vendido como esclavo, llega a Egipto, conocemos un poco la historia, va a trabajar a casa de un señor llamado Potifar. Con el tiempo, él fue acusado falsamente por la mujer de su jefe, echado injustamente a la cárcel, olvidado por aquellos a quienes ayudó en un momento dado, que fue a quien interpretó el sueño. O sea, ¿le puede pasar algo más en la vida a alguien? O sea, ¿cuántas situaciones seguidas de desprecio, de injusticia, de abuso? Todas ellas, una detrás de otra en la vida de José, pero bueno, o sea, ¿hasta cuándo? Qué difícil es en un momento dado ponerse en la piel de José y tener que vivir todo eso y enfrentar todo eso, y parece que vamos de una a otra. ¿Y por qué? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? No sé cuántas cosas pasarían por la cabeza de José, porque esto la palabra no lo especifica. Hubieran dado para llenarse de rabia, llenarse de amargura, enfadarse con Dios, enfadarse con el mundo, guardar rencor a sus hermanos. O sea, realmente daban para haberse vuelto un adulto amargado y con ganas de producir el mal a otros. Sin embargo, no vemos eso en la vida de José. Él allá donde iba aportaba lo bueno, aportaba el bien. Él sirvió, dio lo mejor de sí mismo en la casa de Potifar, dio lo mejor de sí mismo en la cárcel, y dado el momento cuando él fue presentado delante de Faraón, también él dio lo mejor de sí. Y cuando Faraón, él le interpreta los sueños y le propone ser el encargado de ese proyecto, vamos a ponerle proyecto de preservación de vida, por causa de esos años de buena cosecha y seguidos por los años de mala cosecha, proyecto de preservación de vida, le propone a él que se encargue. Él lo hace, y lo hace dando lo mejor de sí. Y la Biblia todo el tiempo, la Escritura reconoce, Dios estaba con él, Dios estaba con él. ¿De qué manera elaboró José todas esas experiencias malas, malísimas, que le tocó pasar? Pues hay unos textos que cuando ya
tenemos el desarrollo de la historia, que sus hermanos tienen que venir a Egipto a comprar comida por causa del hambre. Él los reconoce, ¿verdad? Empieza una serie de detalles tan curiosos de cómo se da. O sea, es largo para contar, no puedo contarlo. Léalo, si no ha seguido la lectura, vaya y léalo. Pero es tan maravilloso porque cuando ya, vamos a ir al final, cuando él ya se da a conocer a sus hermanos quedaron en shock. O sea, fue una situación que cuando uno lo está leyendo y uno lo está imaginando, tú puedes pensar qué habrá pasado por la mente de esos hombres, ¿no? Y sin embargo, Génesis 45, del 5 al 8, dice, José les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, aunque dan 5 años de los cuales no habrá arada ni siega, dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjense a qué conclusión llega José, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y ahora que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador. O sea, de alguna manera José parece que se decía todo el tiempo, es Dios el que me está acompañando, es Dios el que me está llevando. No entiendo todo, pero yo sé que es Dios el que está en medio de todo esto. Y pienso que ese sería un pensamiento que acompañaría todo el tiempo a José. Es verdad que en un momento dado no se entiende el cuadro, pero en un momento lo entendió. Oh, ahora entiendo por dónde tenía que pasar, porque tenía que llegar a este lugar, tenía que llegar a este momento. Y no fueron ellos lo hicieron en su maldad, pero Dios estaba preparando cada escenario, cada ambiente, porque esto es lo que tenía que pasar para preservación de vida, es que Dios permitió todo esto. ¿Y saben qué? Dice que José, versículo 15, besó a sus hermanos, lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Claro, en un primer momento quedaron en shock, no pudieron decir ni palabras. Pero dice que José los besó, los abrazó, lloró con ellos y entonces dice que ellos pudieron articular palabra y hablar con él. ¿Qué pasaría en esa conversación? No sé, pero yo me imagino a los hermanos tratando de justificar todo. Y José les diría, ya, callen, fue Dios. O sea, fue Dios, veamos la mano de Dios, ya está. ¡Wow! Cómo José logró guardar su corazón. Y además hay un detalle que a mí me parece súper tierno, que ya hace en el versículo 24. Dice, cuando José despidió a sus hermanos, cuando ya les dijo, vuelvan a casa, obviamente para que pudieran regresar con su papá y toda su familia, porque él se dispuso a cuidarles en ese tiempo de hambre, pero les dice, cuando José despidió a sus hermanos, cuando se iban, les dijo, no se peleen por esto en el camino. O sea, me parece súper tierno, como un papá, una mamá que sabe que esto ahora, ¿no? En el camino de vuelta, me imagino todo lo que se iban a decir. Yo te dije que no lo vendieras, pero yo te dije que sí, pero yo te dije que no. Él dijo, por favor, que ya esto, no discutan más, porque él zanjó el tema, fue Dios y fue para la preservación de nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto nos enseña la historia de José con respecto al perdón? ¿No? Y esta es la segunda parte que yo creo que en esta estación de cuidar el corazón, Dios también nos está llevando. ¿Cómo trabajar el perdón? Necesitamos aprender que el perdón es algo que debe estar continuamente trabajando en nosotros, ¿sí? Perdonar aquello que ya pasó, determinarnos a perdonar cualquier situación que esté pasando y saber que en el futuro el perdón también debe ser nuestra manera de vivir las situaciones, las ofensas. Miren, Efesios 4, de 31 al 32, dice, líbrense, que su corazón no esté esto ahí. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Fíjense que todo esto se trabaja en el ámbito del corazón. Y perdónense unos a otros,
tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En el corazón se trabaja el tema de sacar la amargura, ¿verdad? Y perdonar. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Wow, es que este tema del perdón, me quedan 5 minutos, pero es que este tema del perdón es un tema tan importante, tan profundo, tan amplio, que no vamos a poder ir hoy a todos los textos que nos hablan del perdón. Pero creo que estos dos son bien claros. Nos hablan de, desde el corazón, trabajar con el perdón hacia otros. Pero la razón principal tiene que ver que nosotros mismos ya fuimos perdonados por el Señor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender que el perdón no es, podría decir más cosas, pero voy a decir dos. El perdón no es minimizar o justificar la mala acción, ¿vale? Si yo decido perdonar, no es que estoy minimizando o justificando el daño que se hizo. Y tampoco es que necesariamente yo tengo que tener un acercamiento con la persona, porque estamos hablando de que hay situaciones y hay situaciones, ¿verdad? No es lo mismo, de repente una conversación que se sale de tono, ¿verdad? A determinados tipos de abuso o situaciones más complejas, ¿verdad? Entonces, el perdón no se negocia. Ahora, lo que yo tengo que entender es que no es perdón, ¿vale? No es que estoy justificando lo que se hizo mal o minimizando lo que hizo mal cuando decido perdonar. Y tampoco es que yo necesariamente tengo que actuar como si no hubiera pasado nada o tener acercamiento con personas que realmente no tienen un comportamiento de beneficiar, ¿no? de traer un salud a las relaciones. Entonces, ¿qué sí es perdonar? Y ya con esto cierro. Son 5 puntos que no van a ser muy extensos, pero ¿qué sí es perdonar? ¿Sí? Ya leímos 2 textos donde la palabra nos dice que necesitamos perdonar. ¿Por qué? Porque eso guarda nuestros corazones. No puedo permitir que la ofensa entre. Entonces, número 1, Dios me pide que perdone, porque Dios me lo pide. Dios me pide que perdone. O sea, vamos a partir de la base que el perdonar es una elaboración interna, ¿sí? Cuando yo he sido ofendido, he sido dañado, el perdón no es, perdono, ya está. No. Es una elaboración interna, ¿vale? Es una elaboración interna, donde primero yo tengo que recordar, Dios me pide que perdone, ¿vale? Es un mandato del Señor, Dios me pide que perdone. Y cuando Dios me pide que perdone, siempre me recuerda que yo misma fui perdonada por Él. Es decir, Dios me pide que perdone y entonces recuerdo que Dios también me perdonó a mí. Y lo que Dios me perdonó es una deuda mucho mayor que la deuda que yo puedo estar experimentando. Deuda como lo pone la palabra en la parábola, ¿no? Esa pequeña deuda que se debía un siervo a otro en comparación con la gran deuda que le fue perdonado a ese primer siervo. Entonces, primero es que Dios me pide que perdone, recordando cuánto Él me perdonó a mí. Segundo, yo tengo que entender que no todo daño fue intencional. A veces en los ámbitos familiares, entre cónyuges, padres e hijos de padres, hermanos, aún hermanos en el Señor, no todo daño ha sido hecho de manera intencional. Eso es importante recordarlo. Pero, ¿y si fue intencional? Yo tengo que entender que esa persona está tan llena de heridas y de dolor que lo único que sale de ahí es eso, es del dolor que tiene, es el dolor que produce. Y vuelvo a repetir, esto no es minimizar o justificar. Estamos elaborando el perdón en nuestras vidas. Entonces, primero porque Dios me lo pide y Él me perdonó a mí. Mucho más
seguramente de lo que yo tengo que perdonar a mi prójimo. Segundo, porque no todo daño es intencional. Y si es intencional, tiene que ver con todo lo que esa persona, que precisamente por no haber experimentado el amor de Dios, todo ese dolor, todo ese daño, toda esa rabia, toda esa amargura es lo que le lleva, ¿verdad?, a provocar el daño en otros. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, aprendo a confiar en Dios en medio de todos los procesos porque Él es mi justicia. Él es mi justicia. Aprendo a confiar en Dios. Dios se encarga de todas las cosas, ¿sí? Mi justicia no es una buena justicia. La buena justicia es la de Dios. Así que aprender de José, aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en Dios, ¿sí? Sabiendo que Él es nuestra justicia. Número 4, el verdadero perdón no nace del esfuerzo humano. Es de la nueva naturaleza que está dentro de nosotros. O sea, cuando Dios me pide perdonar, no me está pidiendo que yo, Patricia, haga un esfuerzo. Él me está diciendo, desde la nueva naturaleza, la nueva vida que has recibido dentro de ti, que está, de la que es parte el perdón que tú has experimentado, esa nueva vida es Cristo mismo. Él es el que en ti te capacita para poder perdonar. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? O sea, Él ya había sido azotado, le habían clavado una corona de espinas, le habían hecho cargar la cruz, había sido golpeado, ya habían sido clavados los clavos en sus manos y en sus pies. ¡Cuánto dolor, desprecio, burla! Mira, le escupían, se burlaban de Él, lo golpeaban, le cacheteaban y después lo azotaron, le golpearon y lo clavaron. Todo eso, y cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué salió de su boca? Señor, perdónalos. O sea, somos capaces nosotros de, en medio de la injusticia, decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, el perdonador vive dentro de nosotros. No soy yo por mi propia fuerza, imposible perdonar. Cuando me han dañado, yo quiero mi justicia, yo quiero venganza, quiero que sufran igual o más. Pero eso no es la propuesta de Dios. Es perdona, porque yo te he perdonado a ti. Es aprende a confiar en mí, en mi justicia. Es el verdadero perdón nace de la nueva naturaleza que hemos recibido. Y por último, el perdón es un estilo de vida, no es un acontecimiento, no es un evento. No, yo ya perdoné un día. No, es un estilo de vida. La palabra de Dios nos cuenta la conversación, ¿verdad?, de los discípulos con Jesús. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas las veces que te ofendan. Todas las veces que te ofendan. Y el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permites que se arraigue esa ofensa dentro de tu corazón. No permites. Miren, el enojo, ya cierro con esto. Ponga atención, ya cierro con esto. El enojo, la ofensa, la amargura, la decepción, traen resentimiento. Y eso infecta nuestro corazón, lo ensucia. ¿Y saben qué? Es que el resentimiento no sirve como método de venganza. El resentimiento no le hace mal al que me hizo mal. El resentimiento solo me hace mal a mí. Ni siquiera sirve como instrumento de justicia. O sea, el que yo guarde el resentimiento no hará justicia al otro. El resentimiento solo me está dañando a mí, a mi corazón. El resentimiento daña mi vida espiritual porque pone obstáculos en mi relación con Dios. El resentimiento daña mi vida emocional. Mis emociones quedan dañadas, empieza a darle lugar a la amargura, nos volvemos personas amargadas. Eso trae también un efecto en mi salud. El resentimiento dañará mi salud, secará mis huesos, dice la palabra. Pone un peso sobre nuestra salud y dañará nuestras relaciones.
Esas personas que viven siempre a la defensiva son personas que fueron dañadas y que están resentidas y por eso están todo el tiempo a la defensiva. Y tú dices, pero si no te he dicho nada, no te he hecho nada. Pero la persona vive en continua, siente que se tiene que defender del mundo. ¿Por qué? Porque aún guarda el resentimiento, el daño y el dolor de aquello que se le hizo. Entonces, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sé que hemos hablado de muchas cosas hoy. Solo sé que el Señor, el Espíritu Santo, es el que va a trabajar en los próximos días para que, por un lado, las experiencias con su amor traigan esa sanidad a los quebrantamientos que puedan aún estar en nuestro corazón, hasta que nuestro corazón esté sano por completo. Anhelo, deseo que esto sea lo que suceda en cada uno de nosotros y también poder vivir desde ese corazón sano, aún enfrentando en el tiempo que nos quede de vida situaciones que querrán venir a traer ese daño, esa ofensa, esa herida, porque nosotros hemos entendido que sobre toda cosa guardada necesito guardar mi corazón para que la vida nunca deje de fluir, porque yo tengo el amor de Dios dentro de mí que me permitirá sobreponerme a esa situación y seguir experimentando el amor de Dios, pero también experimentar el poder amar a otros. Es que la palabra de Dios es tan tremenda. Cuando lo que se establece dentro del nuevo pacto es por excelencia, por encima de todas las cosas, es el amor los unos a los otros. Poder crecer como iglesia para que el amor sea nuestra seña de identidad. Como casa, como matrimonio, como padres, que el amor sea nuestra seña de identidad. Porque estamos rebosando de esa experiencia de sabernos y de sentirnos amados y volvernos en esa fuente para otros. ¿Saben qué? Lo que necesita la gente que no conoce a Dios es conocer el verdadero amor. Y antes de conocer el amor de Dios, muchas veces lo que van a recibir es una sonrisa nuestra, es un abrazo nuestro, es una palabra de ánimo nuestro, hasta que se encuentren con el verdadero amor de Dios. Nosotros tenemos adentro una fuente de vida, que es una fuente de amor, para llevarnos a vivir la plenitud de Dios, primero adentro de nosotros, y para convertirnos también en esas fuentes de amor para otras personas. ¡Wow! Era ojo por ojo, diente por diente, pero eso era antes de la cruz. Ahora es amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. No siempre es tan fácil. Por eso se trata de la experiencia del amor de Dios que ya está en mi corazón. Y vuelvo a repasar los puntos. Perdonar porque hemos sido perdonados. Aprender a confiar en Dios en todos los procesos. Saber que es desde la nueva naturaleza. Y poder crecer en el perdón como estilo de vida. ¿Qué les parece si está ahí con su cónyuge o si está con familiares, hijos, hermanos? Si está solo, ponga su mano en su corazón. Vamos a hacer una oración porque yo creo que hoy Dios quiere hacer un trabajo más profundo de lo que a veces pensamos. Hoy Dios no se quiere quedar en la superficie. ¿Oyó? Cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo ahora trabaje dentro suyo. Hoy Dios no quiere quedarse en la superficie. Abra su corazón al Señor para que entre. Abra su corazón para que Dios pueda entrar y trabajar en lo más profundo. Su amor quiere llegar a esos rincones donde hasta ahora usted no le permitió llegar. Él quiere llegar y sanar. Él quiere llenar todo con su amor, traer salud. Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón. Y ese amor que le está llenando es el que usted después va después poder fluir para poder ser esa fuente de amor para otros. El perdón como estilo de vida
Amados, esto es algo que a lo mejor en los próximos días va a ser probado. ¿Verdad que la palabra viene en modo preventivo? Recuerde los próximos días que el perdón debe ser nuestro caminar diario. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor, el verdadero amor que ya experimentamos, que ya fue depositado en nuestros corazones. Solo queremos pedirte seguir entendiendo más su grandeza, más su altura, más su profundidad, entender más el sacrificio de Cristo, entender más que todo fue en tu gracia, entender más que nunca se acaba, que nada me puede separar de ese amor. Gracias, papá, trae ese mayor entendimiento, esa mayor luz. Señor, trae salud, ese amor trae salud a mi corazón. Gracias porque el perdón se vuelve en nosotros, Señor, a través de tu amor, en ese estilo de vida, en ese modo de caminar. Gracias, papá. Podemos perdonar todo aquello que pasó, podemos perdonar todo aquello que está pasando y podremos perdonar todo aquello que puede venir en el futuro. Eres tú en nosotros, eres tú en nosotros, eres tú en nosotros. Gracias, papá. No todas las palabras siempre son fáciles de recibir, de asimilar. Pero yo creo que hoy, por tu Espíritu Santo, va a haber ese aumento de luz. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Quiero que ahí donde estás puedas experimentar el amor de Dios, el abrazo de Dios, el cuidado de Dios, la sanidad de Dios en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre amado. Dios es bueno, Él es maravilloso. Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno. Damos gracias a Dios por la vida del apóstol Patricia. También le animo a que en esta semana volvamos otra vez a meditar en la palabra, volver a escuchar y que estemos en oración también, sosteniéndonos en oración a los apóstoles, a los pastores, a las gracias ministeriales, las cuales nos bendicen tanto de parte del Señor, porque vemos que lo que ellos nos comparten es algo también que ha sido revelado directamente del corazón del Señor, por el Espíritu Santo. Damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Gracias, apóstol Patricia, por ser tan certera y obediente a la voz del Señor y compartirnos estas palabras que nos hace tanta bien para poder nosotros seguir avanzando en nuestra vida, en esa comunión, en tener un corazón íntegro para el Señor, en no permitir que venga la mentira a engañarnos y a desenfocarnos de quién es Dios en nuestra vida. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahora le va a pasar una placa ahí en donde nosotros podemos también colaborar, como le dije, que colaboremos en oración y llevemos en oración a nuestros apóstoles, a nuestros pastores. También ahí va a aparecer una placa donde podemos también colaborar con nuestra generosidad. Hay una palabra que me resuena mucho del pastor Andrés, que era para mí un poco graciosa, que él decía, no vamos a hacer algo porque Dios nos ha dado algo, sino porque tenemos el generoso dentro. No es que es una cuestión de practicar la generosidad. No, que ahora voy a ser generoso porque... No, es un asunto de simplemente practicamos lo que ya tenemos dentro. Tenemos la vida del Espíritu Santo y el Señor también a través de esto nos da el entendimiento para saber que esto es para que sigamos avanzando también. Es un medio también el cual podemos seguir avanzando. Así que ahí los dejo. Les dejo la placa para que también ustedes se hagan, si cualquier cosa o no saben o alguna situación puede comunicarse con sus responsables también. No lo dice aquí en los anuncios, pastora Raquel, pero yo lo voy a decir, perdóneme.
Ay, Dios mío, la pastora Raquel me ama a mí. Tremenda la pastora Raquel. También le digo en el versículo de la semana que está en Colosenses 3:13. Así que podamos ahí estar meditando, leerlo. Es muy fácil también, hay veces cuando nos vamos en el metro o levantarse unos minutos antes también en su devocional también, que puedan leerlo y meditar en la palabra. También damos la bienvenida a cada uno de aquellas personas que le invitó a otro. Le dijo, mira, tome ese Zoom ahí que estoy recibiendo algo tremendo ahí. Hay una gente que se juntan ahí y tal, pero tú te vas a escuchar algo. Eso te va a hacer bien. Le damos muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por una vez más estar expuesto a la palabra del Señor. Es muy lindo cuando principalmente ponemos nuestros oídos. Y yo creo que no son casuales esos mensajes, ese Zoom pasado ahí. Y te damos la bienvenida y estamos agradecidos también porque estés compartiendo con nosotros. También va a aparecer una placa o un QR. Madre mía, están más adelantados que yo, los chicos. Un QR, una placa, donde pueden comunicarse con nosotros también y dejar sus datos y también le apetece, si quieren también. Y ahí nos dicen si quieren oración por algo que ustedes también necesiten, oración. Estamos en disposición y disponibilidad para ustedes también. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes por estar por nosotros y también por confiar en el Señor también. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos también que el próximo domingo tenemos vía Zoom. Ustedes se iban a emocionar, ¿eh? Dijeron, ay, mi madre, nos juntamos otra vez. Espérense. El próximo domingo es vía Zoom. Y será por este mismo canal también. Siempre estemos y aprovechemos con aquellos hermanos, podemos aprovechar. Ya que no tenemos la oportunidad por ahora, falta poquito. Por ahora no tenemos la oportunidad, pero podemos a cada hermano, una familia, a ese hermano dice, oh, me acordé de tal hermano, yo quiero invitarle a casa a un desayuno, así podemos compartir. Veo que hay algunos en cámaras también ahí que están con algunas familias y se reúnen y quedan para reunirse. Y es bueno también que podamos compartir esta vida juntos también. Así que pueden aprovechar cada uno de ustedes. A ver si no se me olvida algo, si me pasé de algo, espérate. Voy bien, ¿eh? Madre mía, estoy aprendiendo esto. Estoy volviendo que no vea. También recordarle que si usted forma parte de algún grupo de vida, dése cuenta, es necesario, es vital que le demos a estos espacios, le demos valor. Le demos valor. Compartía yo esta semana en el grupo de vida lo lindo que es compartir la vida corporativa. Y me acuerdo que uno de los mensajes que estuvieron dando tanto el pastor Andrés como también el pastor Santi, también que nos decía de que demos valor a esas mesas pequeñas. A veces uno quiere esperar, no, que el Señor me hable y esperar ahí, que me lo diga el pastor, porque si no, no lo recibo. Si me dice el apóstol, pues ahí sí hay. Y los apóstoles no se enfadan porque es una vida corporativa, que se lo diga el hermano ahí, que a lo mejor no coge un micrófono, que está ahí arreglando una silla, pero tiene la vida del Señor. Y compartimos y nos honramos los unos a los otros. Y ellos no se molestan, los pastores. Inclusive ellos trabajan para eso, trabajan para nosotros. ¡Qué lindo el Señor! El Señor es maravilloso cuando podemos vernos y honrarnos y decir, hey, es tremendo, presto atención. En esta semana yo le confieso que en el grupo de vida digo, wow, el Señor habló en mi vida de una manera tan especial siempre, pero hay días que es como, wow, es tremendo lo que me acaba de decir. Y agradezco mucho, lo voy a honrar aquí en esta parte. Esto no estaba en los anuncios, pero muchas gracias, Clever, por lo que está compartiendo. Creemos verdaderamente en lo que Dios está haciendo en su casa. Gracias, de verdad. Clever me bendijo tremendamente. Así que, Clever y los otros también, que el pastor estuvo con nosotros también, lo tengo que decir. No se enfade. Espérate, no puedo hablar mucho porque si no me pierdo. Recordarles también la importancia de ser parte del canal de WhatsApp de la congregación. Es muy fácil, es importante. Tienen que entrar, darle a seguir al lado superior derecho. De esta forma estará participando del canal. Es muy fácil. Continuamos también con nuestro plan de lectura.
Si usted no está, hoy que me atrasé unos días, atívese, lo esperamos, esto hasta que todos lleguemos, ya se dé cuenta. Fuera bueno que cada día, que lo hagamos cada día, estemos pendientes, pero si por cualquier cosa usted se atrasó, lo que sea, le esperamos hasta que todos lleguemos. Seamos responsables también con esta parte, nos está ayudando tanto y nos suma tanto también. Principalmente escuchar la palabra, leer la palabra. El Señor cada vez más trae entendimiento. A veces es complicado cuando nos metemos ahí en esos versículos que hablan que mataron a este, y uno dice, pero cuando uno va dándole profundidad y tú ves la bondad de Dios, cómo Dios ha sido bueno siempre. Es un reflejo de la bondad del Señor, las Escrituras. Y también a los jóvenes le decimos que el sábado 22 de febrero tiene su primera noche de enfoque del año a las 7. Yo creo que los jóvenes están emocionados. Ahí está Luis ahí atrás con una sonrisa. Si ustedes estuvieran aquí, esto tiene una chelcha que no ve ahí atrás. Pero está bien, lo bendecimos también. Se comportan bien en los chicos, ¿eh? Y recordarles que en septiembre tenemos nuestro encuentro de casa paterna. Yo creo que todos ansiamos esos momentos, los que compartimos. Familia, seamos diligentes en esta parte, para que los permisos, ¿cómo voy a hacer ahora? Si vamos con tiempo. Es como a veces pasa, yo no sé, mira, que vine de Santo Domingo, soy extranjero, cuando uno tiene una cita en extranjería para un papeleo y tal, prontamente también tendré mi documento de aquí ya, directamente. Entonces, fíjese que uno se agenda y dice, no, es que yo tengo ese día y uno lo aparta. Yo le doy importancia a este tiempo. Creo que bendice mucho a mi familia, bendice mucho mi vida el compartir en estos tiempos de casa paterna. Es buenísimo que podamos estar. Así que puedan ir con su compañero de trabajo, cambiando ese día, buscando la manera de cómo poder estar en esos días que van a ser de tanta bendición para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestra familia. Ya las entradas están disponibles también para que no sea bregoso también y usted pueda también poder comprar su entrada. Así que cualquier cosa puede comunicarse con nosotros. Y darle muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros en esta semana. Sigamos orando al Señor, permaneciendo firme y enfocado en Él. Sigamos también creyendo en que la documentación, yo no le pongo, hay una palabra que nos dijo Edgardo en esta semana, dijo, no es una cuestión de proceso, el Señor es tan lindo que está haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. Yo le llamo un asunto burocrático, todo anhelamos estar juntos, el poder compartir aquí. Este tiempo también hemos visto que la iglesia, como el Señor nos venía hablando a través de nuestro pastor Andrés, de que la casa del Señor, nosotros somos la iglesia del Señor. Y sí, aquí se reúne la iglesia en este local, en este auditorio, pero también nosotros nos queremos vernos, nos queremos abrazar ahí. Usted quiere ver a Graciela cuando le dé ese saludo de bienvenida, a Mónica, a todo eso que nos comparta, lo sugiere, a lo de multimedia, también a su hermano Carlos también, a los pastores y a todos los que estamos y compartimos los unos a los otros, a los niños. Y es bueno que podamos seguir orando para que se agilicen esta documentación. Antiguamente, le voy a decir algo, me voy a tomar un poco más de tiempo. Antiguamente uno oraba y dice, uy, se levantó el diablo, va a arrepentir a todo el que se levante. Porque fue el diablo que quiere destruir. No es cuestión de eso, espérese. Iglesia, es un asunto burocrático. El enemigo no tiene ninguna parte ni suerte con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús. No tiene nada que ver con nosotros. Es un asunto burocrático. Y es como la canción que oríamos. Que nada, Él es nuestra vida y separado de Él, es que nada podemos hacer. Nada podemos hacer separado de Él. Y nada nos puede separar de su amor. Nada. Y lo dice la palabra. Así que gracias por estar en esta mañana y pasen buen resto del día. Paz a todos. Les amamos.